¿no? El globo ocular es una estructura, la característica, la consistencia del globo ocular es que es duro, más o menos tiene 7 a 8 gramos de peso. Este se va a encontrar dentro de la cavidad orbitaria, ¿sí? El globo ocular tiene la forma de una esfera, es esférico. Sin embargo, va a presentar dos partes, dos porciones, una anterior, ¿no?, hacia adelante como extremos, que va a ser llamado el polo anterior, y hacia atrás el polo posterior. Al mismo tiempo se le distingue como si fuera el globo terráqueo, una línea que va por la parte media que se llama la línea del ecuador. Esta la va a dividir en un hemisferio anterior y un hemisferio posterior. Entonces son las características que tiene este globo ocular. También el globo ocular va a estar formado entonces por lo siguiente, va a estar formado por un continente, son varias capas, ¿sí?, que conforman el continente del globo ocular. Y dentro tenemos al contenido del globo ocular, ¿sí?, el contenido, y por fuera el continente. El continente está conformado por tres capas que van a ir desde la superficie hasta la profundidad. Tenemos la primera capa externa o más superficial, que es la capa fibrosa. A continuación, la capa media o músculo vascular. Y finalmente la capa más profunda, que es la capa nerviosa. Vamos a ver cuáles los componentes de estas capas. La primera capa superficial o fibrosa es la capa fibrosa, y está conformado por dos elementos. Hacia atrás tenemos a la esclerótica, todo esto es la esclerótica, y hacia adelante tenemos a la córnea. La característica de la córnea es que esta, por presentar un menor diámetro, presenta un menor diámetro que el resto del globo ocular, y eso hace que sea más saliente, ¿no?, prominente la córnea hacia adelante. ¿Ya? Entonces esa es la característica. Características entonces que tenemos: la esclerótica. La esclerótica es justamente la estructura del globo ocular que le da el color blanco al ojo, ¿sí? La esclerótica le va a dar ese color blanco al ojo, ¿ya? La esclerótica es una estructura que presenta bastante vascularización. Son las arterias ciliares largas, las arterias ciliares cortas también, que proceden de la arteria oftálmica, que van a abordar a la esclerótica. Recibe también una importante inervación, pero la inervación no es tan abundante como en el caso de la córnea. La córnea, a diferencia de la esclerótica, la córnea es avascular, no presenta vascularización, pero sí presenta una importante inervación. Por eso es que es bastante sensible la córnea, a diferencia de la esclerótica. La esclerótica, por otro lado, también va a presentar la inserción de los músculos anexos del globo ocular, que enseguida describiremos, ¿no?, los que permiten el movimiento del globo ocular. Y por otro lado tenemos que presenta varias perforaciones, ¿no? Por un lado, las arterias ciliares que habíamos descrito, y también vamos a encontrar a nivel de la esclerótica una más importante perforación por donde emerge el nervio óptico. Este importante cordón nervioso es el segundo par craneal, que perfora muy cerca del polo posterior del globo ocular a la esclerótica. La siguiente capa es la capa músculo-vascular. Esta es la capa media o músculo vascular. Esta va a estar constituida por tres elementos, ¿sí? Hacia atrás tenemos aquí a la coroides, todo esto es la coroides. A continuación viene el cuerpo ciliar, a este nivel, cuerpo ciliar. Y finalmente, más adelante, está el iris. Iris, cuerpo ciliar y coroides. La coroides es una estructura que es muy vascularizada. Esta va a presentar una cara superficial. Esta cara superficial que mira hacia la esclerótica se denomina lámina fusca. La lámina fusca adquiere justamente esta coloración debido a la ramificación de importantes vasos y nervios que se van a encontrar entre esta cara de la coroides y la esclerótica. Tenemos al cuerpo ciliar, que es una estructura que contiene tejido muscular liso. El cuerpo ciliar forma unas salientes llamadas coronas, la corona ciliar. Este va a constituir también el aparato, el suspensorio del cristalino. Va a formar una estructura llamada zónula. Esta zónula contiene el ligamento suspensorio del cristalino, que obviamente está formado por fibras procedentes del cuerpo ciliar. Hacia adelante vamos a encontrar al iris. El iris es el que le da el color, ese color característico a los ojos.
Si lo viéramos de frente al iris, se va a ver de esta forma. Entonces, en este caso, este iris es un poquito medio azulado, ¿no? Un plomizo azulado. Hay iris que van a ser de color marrón, de color verde, de color miel, etcétera, ¿no? Entonces, distinta tonalidad que va a darle al ojo. Porque la córnea es transparente, entonces permite ver estos elementos, ¿no? Aquí tenemos al iris y resulta que el iris deja un espacio en medio. Tiene una abertura el iris al medio, ¿no? Esta abertura que tiene el iris se denomina pupila. La pupila tiene la capacidad de permitir el mayor o menor ingreso de luz directa hacia el globo ocular. Por lo tanto, esta pupila puede contraerse, proceso que se llama miosis, o puede también dilatarse, proceso que se llama midriasis, ¿sí? Entonces, o bien miosis o bien midriasis, esto va a generar que se regule la cantidad de luz directa hacia el globo ocular, ¿ya? Ahora bien, la circulación, la vascularización del iris es bastante importante. Se van a formar dos círculos arteriales en el iris. Un círculo arterial menor que se encuentra rodeando este orificio de la pupila y un círculo arterial mayor que se encuentra en la periferia del iris, ¿ya? Entonces, círculo arterial mayor, círculo arterial menor. Bien. Ahora, vamos con la siguiente capa. Toda vez que hemos descrito coroides, cuerpo ciliar, iris, también aquí me olvidaba mencionar que el extremo anterior de la coroide se denomina ora serrata. La ora serrata es la que se va a continuar con el cuerpo ciliar. Por otro lado, tenemos en la unión de la esclerótica con la córnea, ¿sí? A este nivel se encuentra el limbo esclerocorneal, límite entre la esclerótica y la córnea. En este limbo esclerocorneal existe un sistema trabecular donde se va a dar un filtrado de la circulación. No olvidemos que la esclerótica recibe importantes arterias, las ciliares, y estas a través de un filtrado van a generar el humor acuoso, un líquido incoloro que se va a vaciar a este espacio. La última de las capas, la capa más profunda es esta, es la retina. Esta capa es una capa nerviosa. La retina, contiene 7 tipos distintos de células, 7 tipos distintos de células. Dentro de ellas están, por ejemplo, los conos, que permiten la visión en colores. Están los bastones, que permiten la visión en blanco y negro. Y están las células ganglionares de la retina. Estas células ganglionares de la retina son células de tipo receptoras que mandan prolongaciones tanto celulípetas como celulífugas. Estas prolongaciones se van a interconectar con otros tipos celulares y van a conformar un conglomerado a este nivel. Ese conglomerado de fibras nerviosas se denomina papila óptica. La papila óptica se encuentra 1 milímetro por debajo y 3 milímetros por dentro del globo ocular, del polo posterior del globo ocular, ¿sí? Entonces, 1 milímetro por debajo, 3 milímetros por dentro del polo posterior del globo ocular. Ahí encontramos a la papila. Desde la papila óptica emerge el nervio óptico, el segundo par craneal, ¿sí? Obviamente está llevando toda la información que procede de los 7 distintos tipos celulares, ¿no? De la capa nerviosa, ¿sí? Otra estructura que se va a encontrar a nivel de la retina es esta porción que se llama la mácula lútea o fovea centralis. Esta mácula lútea recibe bastante vascularización por parte de la arteria central de la retina, principalmente. Esta a su vez va a ser rama de la arteria oftálmica y esta de la carótida interna. Esta arteria central de la retina se va a distribuir entonces en este espacio. Este justamente coincide con el polo posterior del globo ocular. Importante relación que tiene con la papila, que va a estar a 1 milímetro por debajo y 3 milímetros por dentro. Importantes cuando hagamos un examen de fondo de ojo, porque pueden existir alteraciones ya sea a nivel de la mácula, de tipo vasculares, o a nivel de la papila, que pueden ser también de tipo nervioso. Bien, ahora tenemos el contenido del globo ocular. El contenido del globo ocular es el siguiente. Tenemos al cristalino, tenemos el humor acuoso que se encuentra en la parte anterior y tenemos al humor vítreo o cuerpo vítreo hacia atrás, ¿no? Esos 3 componentes vamos a describir ahora. Vamos a comenzar con el cristalino. El cristalino es un lente biconvexo. Esa es la característica, ¿no? Es un lente biconvexo, presenta una convexidad anterior y una convexidad posterior.
Este cristalino va a estar envuelto por una cápsula, la cápsula se llama cristaloides, ¿sí? Y dentro de este cristaloides, entonces, encontramos al cristalino, que se va a mantener en su posición gracias a la zónula. Esta zónula contiene el ligamento suspensorio del cristalino. Este ligamento suspensorio contiene fibras procedentes del cuerpo ciliar. A continuación tenemos el humor acuoso, es un líquido incoloro. Este va a estar contenido en dos espacios que se van a marcar. Para empezar, hay un gran espacio del humor acuoso, ¿no? Que está entre la córnea y el cristalino. Pero a su vez todo este espacio se divide en dos, ¿ya? Tenemos una cámara anterior hacia adelante y tenemos una cámara posterior. La cámara anterior se encuentra delimitada entre lo que es el iris y la córnea. Entre el iris y la córnea, cámara anterior. Entre el iris y el cristalino, cámara posterior, ¿sí? Entonces, en estos espacios se va a encontrar este humor acuoso. No se olviden que se van a comunicar uno con el otro a través de los conductos de Slem y estos a través con este limbo esclerocorneal donde presenta justamente el sistema trabecular para que se dé el filtrado y la formación de este líquido. Este otro, que es el más amplio, más grande, ocupa más o menos los 2/3 posteriores del globo ocular. Estamos hablando del humor vítreo o del cuerpo vítreo. Esta es una estructura de tipo gelatinosa, no es tan líquida como el anterior. Este va a presentar una membrana, la membrana hialoidea, que es la cápsula del cuerpo vítreo. La membrana hialoidea. A su vez, esta membrana hialoidea o este cuerpo vítreo va a presentar una fosa en la parte anterior, llamada la fosa hialoidea o fosa patellaris. Esta fosa hialoidea o patellaris contiene al cristalino, ¿sí? Aloja al cristalino, ¿sí? Entonces, nuevamente el cuerpo vítreo, el cristalino, por acá tenemos al humor acuoso en lo que es la cámara anterior, la cámara posterior, cuerpo ciliar, iris, ¿sí? La pupila en medio, tenemos a la retina, la coroides, la esclerótica, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Cámara anterior y la cámara posterior por acá, ¿no? El cuerpo ciliar o zónula, ligamento suspensorio del cristalino, como quieran llamarlo, ¿no? Y tenemos aquí al cristalino. Este es el humor vítreo, cuerpo vítreo. Ahora, en el globo ocular vamos a tener los siguientes músculos anexos que se van a encargar del movimiento del globo ocular, ¿sí? Vamos a describir a 4 músculos rectos. Tenemos al recto superior, inferior, interno y externo. Tenemos 2 oblicuos, que son el oblicuo superior o mayor, oblicuo menor o inferior, y tenemos al músculo elevador del párpado superior. Son estos los músculos que vamos a describir. Comenzamos con los rectos. Aquí tenemos justamente a los 4 rectos, ahí están. Vamos a mencionar que estos 4 músculos rectos se van a insertar juntos. Tienen un tendón en común que se llama el tendón de Sinn. Se escribe con Z y doble N. El tendón de Sinn se va a insertar en la parte interna de la hendidura orbitaria o de la hendidura esfenoidal. Desde esta inserción del tendón de Sinn se van a dirigir hacia adelante los 4, ¿sí? De esta forma, ¿no? Los 4 se originan en el tendón de Sinn y luego se dividen en las 4 lengüetas, en los 4 fascículos o 4 músculos, ¿ya? Estos 4 luego terminan ¿dónde? En la esclerótica, en el hemisferio anterior del globo ocular, y la inserción se da de la siguiente forma. Comenzamos con este, que es el recto interno. Como este es el ojo derecho, este va a ser el recto interno, ¿no? Entonces, este recto interno se inserta a 5 milímetros por detrás de la córnea. No nos olvidemos que la córnea se encuentra cubriendo todas estas estructuras. Es justamente la córnea transparente, ¿no? Pero está a este nivel. 5 milímetros por detrás de la córnea, entonces, el recto interno. 6 milímetros por detrás de la córnea, el recto inferior. 7 milímetros por detrás de la córnea, el recto externo. Y 8 milímetros por detrás de la córnea, el recto superior. Como si fuera un reloj, ¿no? Vamos con 5, 6, 7 y 8 milímetros por detrás de la córnea. Los movimientos que van a producir en el globo ocular son propios de su nombre. Este va a llevar el globo ocular hacia adentro, el recto superior, el globo ocular hacia arriba y lo mismo los demás, ¿no? De acuerdo al nombre que van a tener. Los otros músculos que son los oblicuos, tenemos al oblicuo superior o mayor y tenemos al oblicuo menor o inferior. Este músculo oblicuo superior o mayor, este viene desde la parte interna del agujero óptico, del conducto óptico en el esfenoides.
vértice de la cavidad orbitaria. Desde ahí se dirige hasta la parte superointerna de la cavidad orbitaria, de la fosa orbitaria, donde ustedes recordarán que se encuentra la fosita troclear en el hueso frontal. Justamente ahí marca la polea de reflexión de este músculo oblicuo mayor que se encuentra y se aloja sobre esa fosita troclear del hueso frontal. Posteriormente este se dirige hacia el globo ocular para terminar en la parte superoexterna del hemisferio posterior del globo ocular. ¿Ya? Este otro, que es el oblicuo menor o inferior, este viene desde el piso de la cavidad orbitaria, inmediatamente por fuera del saco lagrimal. Se va a dirigir luego hacia la parte inferoexterna del hemisferio posterior del globo ocular. La acción de estos va a ser un poco contraria, es decir, este va a llevar, el oblicuo superior, lleva el globo ocular hacia abajo y hacia afuera. En cambio, este lleva el globo ocular hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Es un tanto contraria, entonces, del oblicuo superior con el oblicuo inferior, ¿sí? Finalmente tenemos a este otro músculo, que es el músculo elevador del párpado superior. Este viene desde la parte superior por encima del agujero óptico, en el vértice también de la cavidad orbitaria, para luego dirigirse hacia la parte anterior, donde termina en el reborde orbitario correspondiente al hueso frontal y también en el tarso. ¿Qué es el tarso? Es una estructura de tejido conjuntivo que se encuentra en el espesor del párpado superior, ¿sí? Termina entonces en el párpado superior y su acción es tal como indica su nombre, eleva el párpado superior, ¿ya? Ahora, muy importante la inervación que van a tener estos músculos, ¿sí? Vamos a decir que todos, con excepción de dos, ¿ya? Pero el resto, o sea, todos, casi todos los músculos anexos del globo ocular están inervados por el tercer par craneal, el nervio oculomotor o nervio motor ocular común, el tercer par craneal, ¿sí? ¿Con excepción de cuáles? Con excepción de este oblicuo superior, porque el oblicuo superior recibe inervación del cuarto par craneal, el nervio patético, llamado también nervio troclear. Y este otro también es la excepción, el recto lateral o recto externo, porque este recibe inervación del nervio motor ocular externo, nervio abducens o nervio llamado también sexto par craneal. Entonces el oblicuo superior por el cuarto par craneal, el recto externo por el sexto par craneal y los demás, ¿sí? Todos los demás por el tercer par craneal, ¿sí? Esa es la inervación. Bien, vamos a pasar ahora al órgano del oído. El órgano del oído está conformado por tres partes, tres componentes. Describimos al oído externo, tenemos por aquí al oído medio y finalmente está el oído interno. El oído externo vamos a describir dos componentes, el pabellón auricular, comúnmente conocido como la oreja, y tenemos al conducto auditivo externo, ¿no? Toda esta porción. Y el pabellón auricular. En el oído medio básicamente se describe a la caja timpánica con sus 6 paredes y el interior, ¿no? El contenido que presenta la caja timpánica. Y finalmente en el oído interno vamos a describir todo lo que es el laberinto óseo conformado por estos tres. Tenemos al vestíbulo, tenemos a los conductos semicirculares que son estos y tenemos al caracol. Esos tres forman entonces el laberinto óseo. Y por dentro está pues el laberinto membranoso, ¿no? Que atribuye otras funciones específicas para la audición, pero también para la función vestibular o del equilibrio. Vamos con el pabellón auricular. El pabellón auricular, comúnmente conocido como la oreja, va a tener las siguientes partes. Una circunferencia mayor que se llama hélix. Una circunferencia menor que es previa al hélix, que se llama antehélix. Presenta un saliente que tiene la forma de una pirámide triangular que se llama trago. Al frente del trago encontramos al antitrago. Y en medio de estos dos está la comisura intertrágica. También vamos a distinguir a esta porción una fosita triangular que se llama también la fosita navicular. Por este lado tenemos lo que corresponde al meato auditivo, el orificio del conducto auditivo externo o meato auditivo, que se abre hacia otra cavidad más amplia llamada concha, ¿sí? Y finalmente tenemos al lóbulo, el lóbulo de la oreja, que es la porción más sensible, ¿no? Se encuentra más inervada que el resto, porque el resto tiene más de tipo cartilaginosa, en cambio este es más de tipo membranosa, de tipo cutánea, ¿sí? El lóbulo de la oreja.
Bien. Ahora, tenemos al conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo va a presentar las siguientes relaciones, es muy importante. El conducto auditivo externo se va a relacionar hacia adelante. Delante de este vamos a encontrar a la articulación temporomandibular. Detrás se va a encontrar la porción mastoidea, el antro mastoideo o la apófisis mastoides. Por encima, ¿sí? Por encima del conducto auditivo externo justamente tenemos esta porción correspondiente al piso medio de la base del cráneo. Una estructura muy importante. Sucede que cuando se produce un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Y ese traumatismo cráneoencefálico ha generado una fractura a nivel de este piso medio, a nivel de la base del cráneo, por la comunicación, por la relación que presenta con el conducto auditivo externo, muchas veces se produce un sangrado y el sangrado sale por el oído. Es decir, cuando ustedes vean a un paciente que se ha caído, que se ha golpeado la cabeza y esté sangrando por el oído, ¿sí? Esto puede significar que tiene una fractura a nivel del piso medio de la base del cráneo, más que seguro, ¿sí? Hacia abajo se va a relacionar la pared inferior con la glándula parótida que se va a encontrar debajo, ¿no? Ahora bien, vamos a describir al oído medio. El oído medio se describe como una caja, una verdadera caja, es la caja timpánica que va a presentar 6 paredes, ¿sí? Como si fuera un cubo, ¿no? Las 6 paredes y en medio vamos a tener un contenido que es la cadena de los huesecillos. Ahora bien, las paredes, vamos a mencionar esta, la pared superior también se llama techo del tímpano, tegmen tympani, ustedes saben que esto sobresale en la cara antero superior del peñasco, ha sido descrita en su momento, ¿no? A continuación tenemos esta pared, la pared posterior hacia atrás, se va a comunicar con el antro mastoideo. Sucede que el antro mastoideo, toda esa porción mastoidea del temporal, por dentro presenta unas hemiceldillas, ¿no? A esa formación de hemiceldillas se llama antromastoideo. Ese antromastoideo se comunica con esta pared posterior de la caja del tímpano por un pequeño orificio canalículo que se denomina aditus adantrum. Este aditus adantrum entonces pone en comunicación estos dos elementos de forma que en el caso de que se haya producido una otitis media, inicialmente se produce dolor en el oído, pero más adelante por la comunicación que hay con el antromastoideo se puede producir una mastoiditis. Entonces el dolor va a empezar en la parte, luego va a continuar hacia la parte posterior, o sea, por detrás del oído, en el sitio donde se encuentra el antromastoideo, ¿sí? Por esa comunicación que existe a través del aditus adantrum, ¿bien? Ahora, la pared anterior, lo que estamos viendo aquí cortado, o sea, hacia adelante, en la pared anterior, esta también se va a llamar pared anterior o tubo carotidia. Esta pared anterior o tubo carotidia, ¿no? Que está a este nivel, está relacionada primero con el sifón carotidio, ¿no? Justamente el paso de la arteria carótida interna, por un lado. Y por otro lado tenemos con este conducto, y de forma más importante con este conducto, que es el conducto faringotimpánico, trompa de Eustaquio, tuba auditiva, ¿sí? Como quieran llamarlo. Este conducto auditivo, este conducto faringotimpánico, este pone en comunicación de tal forma a el oído medio, a la caja timpánica, con la nasofaringe, porque este se dirige hacia la nasofaringe y tiene su orificio de desembocadura en la nasofaringe. Ya les había comunicado que este es el motivo por el cual muchas veces un proceso inflamatorio a nivel de la vía respiratoria alta, una faringitis, una amigdalitis, puede convertirse posteriormente en una otitis por esta comunicación, ¿sí? Entonces los gérmenes pueden viajar y también producir a este nivel una infección del oído medio. Bien, ahora seguimos con las paredes, ¿no? Seguimos con las paredes de la caja timpánica. Hemos descrito entonces la pared superior, ahora la pared anterior, ¿sí? La pared posterior, ahora la pared inferior. Esta pared inferior que está hacia abajo, ¿sí? Esta pared inferior se va a poner en relación con el golfo de la vena yugular interna. Ahora tenemos una pared externa y por acá tenemos a la pared interna. La pared externa. Esta pared externa está la membrana del tímpano. Todo lo que vemos acá es la membrana del tímpano. El tímpano o la membrana timpánica, como quieran llamarlo, ¿no? Este tímpano es una membrana que va a tener una porción más fibrosa en la parte superior,
perdón, más fibrosa en la parte superior y más flácida en la parte superior y más fibrosa en la parte inferior, ¿sí? Esta membrana timpánica va a tener la siguiente característica. Entra en relación, justamente como podemos ver ahí, se inserta sobre esta el mango del martillo, uno de los huesos, ¿sí? El mango del martillo, este ligamento que se llama tímpano malleolar, justamente se extiende hacia la parte media que tiene la membrana timpánica, llamando a esta porción como el ombligo de la membrana timpánica, ¿sí? Básicamente es este hueso, el martillo, que presenta su propio músculo, el músculo del martillo, los cuales se van a encargar de poner en tensión a esta membrana, ¿sí? Es por ello que este músculo del martillo también se llama músculo tensor del tímpano, ¿sí? Por esa relación que presenta, por esa inserción que tiene el martillo en la membrana timpánica. Otra estructura importante a nivel de la membrana timpánica es que esta puede ser dividida en 4 cuadrantes, ¿sí? Marcamos así de forma imaginaria 4 cuadrantes, 2 que van a estar hacia adelante, uno hacia arriba y otro hacia abajo, 2 hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Y justamente a nivel de este cuadrante postero inferior es donde suele hacerse las timpanotomías de emergencia. ¿Qué pasa cuando se produce una otitis media supurada y hay un contenido de líquido purulento que se ha acumulado a nivel del oído medio? Produce un dolor excesivo. Cuando se hace la revisión de la membrana timpánica, esta va a tener un color distinto al normal. Generalmente el color es gris perla o blanco nacarado, ¿sí? Pero si ustedes ven a su membrana timpánica que está de un color purulento, está hemorrágico, entonces podemos sospechar de que existe una otitis media. Se puede hacer la timpanotomía, un pequeño corte, una incisión a este nivel para que pueda producirse la salida de ese contenido purulento al exterior y aliviar la presión que se va a ejercer a nivel del oído medio. Y obviamente las lesiones que podrían producirse por la acumulación de ese líquido a nivel de esta cavidad. Bien, entonces eso en relación a esta membrana timpánica. Vámonos ahora con la pared interna. Todo esto es la pared interna. ¿Cuál es la importancia de la pared interna del oído medio? Que la pared interna justamente pone en comunicación al oído medio con el oído interno, al igual que la membrana del tímpano pone en comunicación al oído externo con el oído medio, ¿sí? En el oído externo, en este conducto auditivo externo, me olvidaba mencionar que existen estas formaciones foliculares o folículos pilosos llamados vibrisas. Estos actúan como un elemento de filtración, ¿no es cierto?, de agentes o elementos extraños, ¿sí? Y también hay glándulas en las paredes que son productoras de cera. Se produce cera, ¿sí? Esa cera muchas veces se acumula y llega a formar un verdadero tapón. Entonces causa una obstrucción en la conducción del sonido, ¿no? Importante también, ¿no? No se olviden que este es un verdadero conducto que transmite el sonido. Transmite, ¿no? Hacia el oído interno, ¿ya? Ahora bien, pared interna. En esta pared interna entonces vamos a tener los siguientes elementos. Primero encontramos este saliente óseo, muy importante, se forma un gran relieve a este nivel que se llama promontorio. Podemos verlo también en esta gráfica, aquí está, esta es la pared interna y esto es el promontorio, este saliente óseo. Este promontorio representa la base del caracol, ¿no? Como veíamos acá. Entonces por acá está el caracol, ¿sí? Y esta es la base del caracol. El saliente que hace la base del caracol, entonces a este nivel, va a constituir al promontorio, como se puede ver ahí, ¿no? Esta es la base del caracol, sobresaliendo, formando por lo tanto el promontorio. A continuación vamos a encontrar este pequeño orificio que se llama la ventana redonda. La ventana redonda o coclear se va a encontrar cerrada por una membrana muy pequeñita, diminuta, que se llama tímpano secundario. El tímpano secundario está cerrando a la ventana redonda. Tiene relación con la base del caracol, por eso también se llama la ventana coclear o ventana redonda, ¿sí? Lógicamente esto entra en comunicación con el caracol, que es parte del oído interno, para justamente cumplir esa función de transmisión del sonido. Otra mucho más amplia es la ventana oval. A este nivel se encuentra la ventana oval. Esa ventana oval resulta que está cerrada gracias a este hueso. Este es el estapedio o estribo. Este va a presentar una parte plana llamada la platina. Y la platina justamente tapa a esa ventana oval, ¿no? Porque por eso directamente lo vemos así. Está apoyado sobre esto.
No se olviden que eso también está transmitiendo hacia lo que es el caracol, hacia lo que es el oído interno. ¿Ya? Entonces, ventana oval. Otra estructura en esta pared interna es esta formación ósea muy pequeñita llamada pirámide. Esta pirámide en su vértice va a presentar la inserción de este músculo diminuto, que es el músculo del estribo. Esta otra formación, a este nivel hay una formación ósea, que se llama el pico de cuchara. Este pico de cuchara permite el paso, ¿sí? Por ahí discurre justamente este músculo, el tendón de este músculo, que es el músculo del martillo o músculo tensor del tímpano. Vamos a ver ahí la pared interna, tenemos al promontorio. Otra característica del promontorio es que dentro del promontorio vamos a encontrar este surco. Este es el surco del nervio timpánico o de Jacobson, rama del nervio glosofaringio, ¿sí? Que se va a marcar justamente a nivel de este promontorio. Por acá tenemos a la ventana redonda o coclear y cubierta del tímpano secundario. También tenemos a la ventana oval cerrada por la platina del estribo, la pirámide con la inserción del músculo del estribo, y por acá el pico de cuchara por donde está pasando este músculo con su tendón, el músculo del martillo o músculo tensor del tímpano. No nos olvidemos que este es el conducto faringotimpánico, tuba auditiva, trompa de Eustaquio, que sabemos, como hemos descrito, comunica la nasofaringe con el oído medio. Bien, entonces de esa forma se han descrito las paredes, ¿sí? Nuevamente la trompa de Eustaquio, conducto faringotimpánico, ¿sí? Tenemos la pared interna, pared externa, pared superior o tegmen timpani, la pared inferior, la pared posterior. Ahora, tenemos que mencionar el contenido de ese oído interno, ¿no? Tenemos entonces la cadena de huesecillos, 3 huesos que se van a encontrar dentro del oído medio. Tenemos entonces el martillo, tenemos al yunque y tenemos al estribo. El martillo, ¿cuáles son las partes que presenta el martillo? Presenta una porción más ancha en forma redondeada que es la cabeza. A continuación está el mango del martillo, como si fuera una verdadera herramienta, ¿no? El verdadero martillo. Entonces este es el mango, este es la cabeza, y presenta 2 apófisis, ¿no? Una que es menor, más pequeña, y otra que es mayor, prolonga el mango hacia abajo. Sabemos que este se va a relacionar, se va a insertar en la membrana timpánica a través del ligamento tímpano-maleolar, ¿ya? El yunque va a presentar un cuerpo, que es la parte más amplia, luego presenta 2 apófisis, una que es vertical y otra que va a ser horizontal, o pueden llamarse ramas también, ¿no? Rama horizontal y rama vertical. El estribo o estapedio, ese es el más pequeñito de todos los huesos del cuerpo humano. El estribo presenta una porción pequeñita en forma de esférica que se llama la cabeza del estribo. A continuación están las 2 ramas laterales y presenta una parte plana que es la base o platina del estribo. Justamente esta es la que cierra esa ventana oval de la pared interna de la caja de tímpano. Estos se van a articular entre sí y por eso forman una verdadera cadena. Primero este se inserta sobre la membrana timpánica, luego este se apoya sobre la ventana oval. Entonces están formando una cadena, ¿no? Que está comunicando al oído externo con el oído interno, ¿sí? Ahora bien, las articulaciones que se van a dar entre estos huesos son, primero, el martillo con el yunque. La articulación se llama incudo maleolar. Esta articulación incudo maleolar va a tener la forma celar, silla de montar o encaje recíproco, ¿no? Son diartrosis. Las 2 son diartrosis, ¿no? La otra también es una articulación que, por la forma que tiene la cabeza del estribo, que es esférica, recibida por una cavidad que presentará el yunque, la articulación incudo-estapedia es de tipo enartrósica, ¿sí? Incudo-estapedia es de tipo enartrósica, por ese segmento en esfera que presentan las superficies, ¿sí? Entonces, articulación incudo-estapedia, incudo-maleolar, se articulan entre sí, al mismo tiempo van a presentar los siguientes músculos que van a intervenir en su acción. El músculo del estribo que se inserta en el vértice de la pirámide, hallada en la pared interna de la caja del tímpano y luego se aproxima hacia la cabeza del estribo. Este músculo está inervado por el nervio facial, ¿sí? El séptimo par craneal, el músculo del estribo. Y este otro que es el músculo del martillo o músculo tensor del tímpano, ¿sí? El cual se va a dirigir por este pico de cuchara para luego terminar a nivel del martillo. Este se va a encontrar inervado por el nervio trigémino, en realidad por el nervio maxilar, y este es rama del nervio trigémino. Bien.
Por acá podemos ver este otro que se pone en relación con estos elementos, es también el nervio facial, ¿no? El nervio facial, como ustedes saben, ingresa por el meato auditivo interno, pero tiene su propio acueducto dentro del peñasco. Entonces, cierta relación adquiere con esta pared interna. También vamos a ver que salen de este nervio facial los nervios petrosos, ¿no? A nivel de la cara anterosuperior del peñasco, el petroso superficial mayor y el petroso superficial menor. Estos se van a anastomosar con ramas procedentes también de este nervio timpánico o de Jacobson, ¿sí? Que luego, bueno, lo veremos con mayor detalle cuando nos toque hablar de nervios craneales. Finalmente estamos viendo su acueducto de este nervio y la salida a través del agujero estilomastroideo, del nervio facial. ¿Sí? Vamos ahora con el oído interno. Ahora sí, el oído interno va a estar constituido, como decíamos, por laberinto óseo, laberinto membranoso. Ambos van a presentar tres partes. ¿Cuáles? Tenemos en el laberinto óseo, tenemos al vestíbulo, que es una estructura en forma de cavidad que presenta 6 paredes, como si fuera la entrada, ¿no? El vestíbulo. A continuación, los conductos semicirculares, que son 3. El superior, que justamente este hace un relieve en la cara anterosuperior del peñasco, constituyendo la eminencia arcuata o eminencia arqueada. A continuación, el conducto semicircular anterior y el conducto semicircular posterior, ¿sí? Son los conductos semicirculares. También está el vestíbulo. Y por último está el caracol. De este caracol tenemos a este nivel la base y luego tenemos el trayecto del caracol. El caracol va a dar 2 vueltas y media. 2 vueltas y media, aunque algunos describen hasta 2.75. Bueno, 2 vueltas y media da alrededor de un eje. El eje del caracol se llama modiolo o columela, ¿sí? Modiolo o columela es el eje alrededor del cual el caracol va a dar sus 2 vueltas y media. Por dentro de estas partes óseas encontramos al laberinto membranoso, que no es nada más que lo mismo, pero en membranoso, ¿sí? O sea, conductos semicirculares membranosos, el vestíbulo membranoso, y por dentro tenemos al caracol membranoso, ¿sí? Ahora, resulta ser que tanto a nivel vestibular como en los conductos semicirculares se van a encontrar unas células especializadas. Hay un ganglio vestibular, existen unas células especializadas que se relacionan con el líquido endolinfático, los cuales tienen que ver con la función vestibular. De modo que de toda esta porción membranosa va a emerger fibras nerviosas, células que mandan sus prolongaciones nerviosas, constituyendo el nervio vestibular. En cambio, a este nivel vamos a encontrar dentro del caracol lo que es el órgano de Corti u órgano coclear. Ese órgano coclear se encuentra dentro del caracol membranoso, relacionado con 2 vesículas llamadas el utrículo y el sáculo, y estas finalmente salen en forma de prolongaciones nerviosas formando el nervio coclear. Entonces aquí tenemos nervio vestibular, nervio coclear, ¿sí? Constituyendo lo que es el nervio auditivo o nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal, que lleva tanto una función vestibular para la regulación, coordinación del equilibrio, como también la función coclear, audición, ¿sí? Esto luego sale por el meato auditivo interno. Sabemos que en este meato auditivo interno, en este orificio del conducto auditivo interno, se encuentra este nervio auditivo o vestíbulo coclear acompañado también del nervio facial, séptimo par craneal. A su vez, este nervio facial está acompañado por el nervio intermediario de Reisberg o nervio glosopalatino. Y se encuentra también acompañando a estos elementos la arteria laberíntica, que obviamente se dirige hacia lo que es el laberinto, tanto óseo como membranoso, para dar la irrigación a estos elementos, ¿sí? Bien, entonces ahí nuevamente tenemos al nervio vestibular, al nervio coclear, constituyendo al nervio auditivo, ¿sí? Listo, vamos a hablar ahora de las fosas nasales. Las fosas nasales son cavidades que van a contener el órgano del olfato. Las fosas nasales vamos a describir en primer lugar, se presenta lo que es el vestíbulo nasal y a continuación está la cavidad nasal propiamente dicha. El vestíbulo nasal se va a encontrar entre el orificio anterior de las fosas nasales, ¿sí? Ventana nasal, llamado también narinas, entre este orificio anterior de las fosas nasales y un repliegue mucoso que se llama limen nasi,
Entre este repliegue mucoso limen nasi y el orificio anterior de las fosas nasales, entonces ahí encontramos al vestíbulo, la entrada a las fosas nasales, ¿no? El vestíbulo nasal. Detrás del limen nasi tenemos entonces a la cavidad nasal propiamente dicha. La cavidad nasal propiamente dicha va a presentar las siguientes paredes. Una pared superior donde se va a encontrar formada por la lámina cribosa del etmoides. Tenemos a la espina nasal del frontal y tenemos a los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Tenemos otro que es la pared inferior o piso de las fosas nasales, constituidas por la apófisis palatina del hueso maxilar como la lámina horizontal del palatino. Encontramos la pared interna, justamente donde se encuentra el septo o tabique nasal. Este se va a encontrar formado por el cartílago del tabique, por el vómer y también por la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? Esos tres elementos. Y finalmente las paredes laterales, conformadas obviamente por los huesos maxilar, el hueso palatino. Y en esta pared lateral lo que vamos a ver que sobresalen son los cornetes, ¿no? Que obviamente también están las masas laterales del etmoides, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver los cornetes en las paredes laterales, ¿sí? Estos cornetes son tres principales y hay dos accesorios. Los tres principales son cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Este cornete inferior, un hueso independiente que lo hemos estudiado junto con los huesos de la cara. El cornete medio y el cornete superior propios de las masas laterales del etmoides. Y accesoriamente hay dos más que son el de Santorini y de Zuckerkant, que son accesorios y que son inconstantes, ¿no? Propios también de las masas laterales del etmoides. Ahora, entre el cornete y el resto de la pared lateral de las fosas nasales, vamos a encontrar un espacio que se denomina meato. Es así que tenemos al meato inferior, al meato medio y al meato superior, donde se van a dar la desembocadura de los senos paranasales, como en este caso el seno maxilar desembocando en este meato medio, por ejemplo, como también otras estructuras, ¿no? Otros conductos que enseguida lo veremos. Nuevamente, cornete superior, cornete medio, cornete inferior, cubiertos de la mucosa nasal. Por eso adquieren esta característica, ¿sí? Por acá tenemos al limen nasi, tenemos al seno esfenoidal, al seno frontal, tenemos por acá, más atrás, lo que es la nasofaringe, ¿sí? Sucede que en la pared posterior o en la parte posterior de las fosas nasales se encuentran los orificios posteriores de las fosas nasales, llamados coanas o retroventanas. Estas coanas o retroventanas nos separan, ¿no? Separan a la cavidad nasal propiamente dicha de la nasofaringe. En esta nasofaringe encontramos este orificio de desembocadura del conducto faringotimpánico, lo que hace un momentito veíamos, ¿ya? Nuevamente tenemos aquí las coanas o retroventanas. ¿Cuáles son los límites de las coanas o retroventanas? Hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? La parte superior, pared superior formada por el cuerpo del esfenoides, la pared media donde está el borde posterior del vómer. En la parte inferior está la lámina horizontal del palatino y lateralmente tenemos a las alas internas de las apófisis pterigoides. Estas son las coanas o retroventanas. Comunican cavidad nasal propiamente dicha de nasofaringe, ¿sí? En este esquema nos podemos evidenciar igualmente, tenemos a los meatos, por aquí están los meatos, los cornetes, el inferior, medio, el superior, bueno, están con un corte que podemos alcanzar también a ver el tabique, ¿no? Tabique nasal. El seno maxilar es el más amplio de todos los senos paranasales, ¿no? ¿Cuáles son los senos paranasales? A ver, recuerden. Seno maxilar, les decía, el más importante, el más amplio, el que generalmente se produce en esos procesos infecciosos llamados sinusitis, ¿no? Generalmente se dan en los senos maxilares, ¿sí? A continuación está el seno frontal, dentro del hueso frontal, que viene en segundo lugar, también produce la sinusitis. Tenemos luego a continuación el esfenoides, el seno esfenoidal y los senos el seno etmoidal, que bueno, tiene células etmoidales anteriores y células etmoidales posteriores. Ahora bien, estamos viendo justamente esos meatos, ¿sí? Entonces aquí están cortados los cornetes y nos está permitiendo ver aquí todo esto, el meato inferior, el meato medio y el meato superior. En este meato inferior, justamente este es el orificio de desembocadura del conducto lacrimonasal, ¿sí? Meato inferior.
orificio de desembocadura del conducto lacrimonasal. En el meato medio vamos a ver que las estructuras de la masa lateral del etmoides se encuentran forradas de la mucosa nasal, conformando las siguientes estructuras. Esta parte más redondeada se llama bula etmoidal. Detrás de la bula etmoidal encontramos al canal retrobular. Delante de la bula etmoidal encontramos a este repliegue que cubre a la apófisis unciforme del etmoides, llamado el repliegue unciforme. Entre el repliegue unciforme y la bula etmoidal tenemos al canal uncibular, ¿sí? En este canal uncibular, por acá, el orificio de desembocadura del seno maxilar y hacia arriba el orificio de desembocadura del seno frontal, como también de las células etmoidales anteriores. En este otro meato superior tenemos la desembocadura del seno esfenoidal, como también de las células etmoidales posteriores, ¿sí? Nuevamente la nasofaringe, donde vamos a encontrar al orificio de desembocadura del conducto faringotimpánico, ¿sí? Otra gráfica, aquí se ve mejor, meato inferior, orificio de desembocadura del conducto lacrimonasal, la bula etmoidal, canal retrobular, el canal uncibular, el repliegue unciforme. Aquí tenemos el orificio del seno maxilar, por acá el orificio del seno frontal, junto con las células etmoidales anteriores. En el meato superior, el orificio del seno esfenoidal más las células etmoidales posteriores, ¿sí? El limen nasi, este es el vestíbulo nasal. Tenemos al orificio del conducto faringotimpánico, trompa de Eustaquio, como quieran llamarle. Esto de acá, todo esto es nasofaringe, ¿sí? En la nasofaringe, ¿cuáles son las estructuras que se pueden mencionar? Tenemos entre lo que es la pared superior y la pared posterior de la faringe, que se va a encontrar aquí una amígdala. Estamos hablando de la amígdala faríngea, llamada también adenoides, ¿sí? Ahora, en el espesor de los repliegues que están rodeando a este orificio, tenemos lo siguiente. Este primer repliegue que está por delante es el repliegue salpingo-palatino. Va desde esta trompa hasta el paladar, salpingo-palatino. Este que es posterior es el repliegue salpingo-faringio. Va desde la trompa hasta la faringe, ¿sí? Y tenemos por acá el toro tubárico, un relieve muy saliente, el toro tubárico o rodete tubárico. Y al frente otro menos elevado, ¿no? Que es el torus levatorius. Ese torus levatorius, ¿sí? Contiene en su interior, así como el toro tubárico, en su interior a la amígdala tubárica. Tejido linfoide, ¿sí? Tanto en la amígdala faríngea como en la amígdala tubárica, ¿sí? En las fosas nasales también, pared lateral de las fosas nasales en la parte superior, existen unas células especializadas, células de tipo receptora. Tienen prolongaciones celulípetas, celulífugas, son receptoras, estas se comunican unas con otras y conforman aquí la mucosa olfatoria, ¿sí? Ahora bien, las prolongaciones de estas células atraviesan los orificios de la lámina cribosa del etmoides, para luego formar un conglomerado que se va a llamar bulbo olfatorio, el cual descansa en la cara superior de la lámina cribosa del etmoides. Finalmente sale a través del bulbo olfatorio el nervio olfatorio. Estamos hablando del primer par craneal, ¿sí? El primer par craneal, nervio olfatorio, ¿sí? La irrigación de las fosas nasales. ¿Se acuerdan cuál era la arteria terminal de la maxilar interna? La arteria esfenopalatina, ¿no? Entonces la arteria esfenopalatina se va a dividir en dos ramas, una rama interna y otra rama externa. La rama interna, también llamada arteria nasopalatina, se dirige a la pared lateral de las fosas nasales, como también hacia el tabique nasal y obviamente da a ramas para lo que es el paladar. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente la esfenopalatina es la que da la irrigación a las fosas nasales. Ahora vamos a hablar de cavidad bucal. Perfecto, con esto terminamos entonces. La cavidad bucal es una parte del tubo digestivo, la parte inicial del tubo digestivo, ¿no? La cavidad bucal va a presentar los siguientes componentes. Presenta un vestíbulo, una entrada, y luego está la cavidad bucal propiamente dicha. En otras palabras, todo lo que está por delante de los dientes, a ver, cierren los dientes y visualicen, todo lo que está por delante de los dientes es vestíbulo. Lo que está por detrás de los dientes es cavidad bucal propiamente dicha, ¿sí? Tenemos en el vestíbulo, ¿qué estructuras podemos describir? Vamos a tener lógicamente los labios, labio superior, labio inferior. Por dentro vamos a encontrar la mucosa de la mejilla. ¿Cómo se llama la mucosa de la mejilla? Se llama carrillo, ¿no? Los carrillos, la mucosa que está por dentro de las mejillas.
Tenemos también las arcadas gingivodentarias. Estas arcadas gingivodentarias se producen por la articulación que tiene con los dientes, ¿no? La articulación alveolo-dentaria va a estar envuelta, forrada por una mucosa especial que se llama encías. Las encías entonces cubren a esta porción. Y esto se va a llegar a denominar como la arcada gingivodentaria, mezcla de encías más los dientes, piezas dentarias, ¿no? Y luego está la cavidad bucal propiamente dicha, que enseguida mencionaremos. Ahora, dentro de las arcadas dentarias, claramente habíamos mencionado, 32 piezas dentarias tenemos en la dentición permanente y 20 piezas dentarias en la dentición temporal. Dentro de estas 32 piezas dentarias de la dentición permanente describimos un cuadrante. En cada cuadrante tenemos un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, 2 premolares, primero, segundo, y 3 molares, primero, segundo, tercero. Esto de forma general. En odontología, ya los que son especialistas en esta área, pues le dan la siguiente denominación a las piezas dentarias, ¿sí? Enumeran con números, ¿sí? Enumeran con estos números. Lógicamente ellos no van a decir, hágale una radiografía en su incisivo central, ¿no? Ellos van a decir directamente, pieza 21, radiografía, pieza 22, hágale una endodoncia, digamos, ¿no? O sea, procedimientos ya de odontología, pero que no son de nuestro interés, ¿no? Tenemos aquí la dentición temporal, donde encontramos 5 piezas dentarias en el cuadrante, donde solamente habrá un incisivo central, incisivo lateral, el canino y 2 premolares, ¿ya? Ahora bien, tenemos aquí la cavidad bucal propiamente dicha y más atrás está la orofaringe, ¿sí? Las estructuras que se encuentran en la cavidad bucal propiamente dicha, vamos a describir al paladar. El paladar se caracteriza por un paladar duro, paladar óseo, y también tenemos a un paladar blando, formado por aponeurosis, formado por músculos, ¿sí? En el paladar duro ya lo sabemos, está formado por la apófisis palatina del maxilar como la lámina horizontal del palatino, ¿no? También se describe a la lengua junto con la cavidad bucal propiamente dicha, ¿sí? Y esto que ustedes están viendo acá, esto es el istmo de las fauces. El istmo de las fauces, ¿cuáles son los límites o los componentes del istmo de las fauces? Presenta a la úvula o campanilla en la parte media superior. Lateralmente está el pilar anterior del velo del paladar, llamado también pliegue palatogloso, porque va desde el paladar hasta la lengua. Pilar anterior del velo del paladar, o pliegue palatogloso, úvula o campanilla y la base de la lengua. Son los elementos que constituyen el istmo de las fauces. Todo lo que está por delante es cavidad bucal propiamente dicha, y lo que está por detrás se llama orofaringe, ¿sí? Vamos a aclarar un poco más este concepto. Vamos a ver ahora paladar duro, ¿no? Cavidad bucal propiamente dicha. Paladar duro tenemos apófisis palatina del maxilar, lámina horizontal del palatino, contiene el tubérculo palatino, las crestas palatinas y forradas de la mucosa palatina, y se puede palpar esto en la parte superior del paladar. Y lo que es el paladar blando va a estar conformado por la úvula o campanilla, la aponeurosis palatina, músculos y mucosa, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos músculos entonces que tiene el paladar blando? Tenemos al tensor del velo del paladar, al elevador del velo del paladar, antes llamados a este tensor como peristafilino externo, y a este elevador del velo del paladar como peristafilino interno. Tenemos al palatogloso, al palatofaringio, que no son nada más los músculos que están dentro de esos pilares, este dentro del pilar anterior, este dentro del pilar posterior del velo del paladar, y finalmente el músculo de la úvula que está a la altura de la úvula, ¿sí? Entonces aquí justamente tenemos a ese músculo de la úvula, el cual se va a extender desde la aponeurosis palatina hasta el vértice de la úvula o campanilla. La acción de este es elevar la úvula, ¿sí? Eleva el velo del velo del paladar y obviamente la úvula. Los otros dos, que son el tensor y el elevador del velo del paladar, están a este nivel. Este es el tensor del velo del paladar. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado al hablar de la espina del esfenoides, no? Entonces se inserta en esa espina del esfenoides, situada en el ala mayor del esfenoides. Su inserción se va a prolongar hacia la fosita pterigoidea o fosa escafoidea, que se encuentra entre el ala interna de la apófisis pterigoides y el ala externa de la apófisis pterigoides, ¿no? Ocupando ese espacio. Posteriormente, este se va a dirigir hacia la aponeurosis del velo del paladar a este nivel, ¿no? Entonces hace como un giro a este nivel y termina justamente en el gancho, ¿no? En el gancho que se describe en el ala interna de la apófisis pterigoides, hace como un giro
y luego termina en la aponeurosis palatina o aponeurosis del velo del paladar. La acción de este es poner en tensión el velo del paladar, como su nombre lo indica. Este otro, que es el músculo elevador del velo del paladar, este músculo se inserta a nivel de la porción del peñasco, cara posterior inferior del peñasco, cerca a lo que es la fosa yugular, se prolonga hacia lo que es este cartílago del conducto faringo-timpánico, que es este, ¿sí? Este es el cartílago de ese conducto faringo-timpánico, trompa de Eustaquio, se prolonga a ese nivel y finalmente termina en la aponeurosis palatina, como podemos ver ahí, ¿no? Termina en la aponeurosis palatina. Acción, como su nombre lo indica, eleva el velo del paladar, ¿sí? Entonces ya hemos descrito estos dos músculos más el músculo de la úvula. Ahora, vamos a describir a los otros dos, esto como está por detrás, ¿no? Aquí tenemos las coanas, retroventanas, esto estamos viendo por detrás, y aquí tenemos al palato faringio. Pero vamos a verlo mejor aquí, ¿no? Entonces, uno va a ser el que está dentro del pilar anterior del velo del paladar y el otro el que está en el pilar posterior. Vamos a verlo acá, de esta forma, ¿no? Mejor. Este que es el músculo palatogloso, como su nombre lo indica, está en el espesor de ese pliegue palatogloso, llamado también pilar anterior del velo del paladar. Se extiende desde la aponeurosis del velo del paladar hasta la lengua, por eso es palatogloso, hasta el borde lateral de la lengua. Este otro, que es el palato de la aponeurosis del velo del paladar hasta la faringe, llegando su inserción inclusive hasta el cartílago tiroides, que es propio de la laringe. La acción de estos es elevar. Por un lado, este va a elevar lo que es el borde lateral del velo del paladar, y este puede hacer que ascienda la faringe, como también desciende el velo del paladar. Entonces son estos los 5 músculos descritos, ¿sí? Dentro de lo que es ese paladar blando, ¿ya? Entonces ya hemos descrito. Ahora, vamos con estas glándulas, son glándulas anexas de la cavidad bucal. Las glándulas anexas de la cavidad bucal, glándulas salivales, esta es la glándula parótida, esta es la glándula sublingual y esta es la glándula submandibular. La glándula parótida, ustedes ya saben, se encuentra dentro de la celda parotidia, tiene importantes relaciones con la arteria carótida externa, la cual va a dar sus ramas terminales en el espesor de esta, como también el nervio facial que penetra en esta glándula y lo divide prácticamente en 2 lóbulos, ¿no? A esta glándula. Por otro lado, de su borde anterior se desprende este conducto, es el conducto parotidio o conducto de Stenón. Cruza la cara externa de este músculo, del músculo macetero. Y este luego se introduce hacia la cavidad bucal, ¿sí? Se introduce hacia la cavidad bucal para terminar por dentro de la mejilla, en la mucosa de la mejilla, donde, como hemos dicho, se llama carrillos, ¿no? La mucosa de la mejilla por dentro. Termina ahí, pero se encuentra situado ese orificio de desembocadura de este conducto, situado a la altura de el cuello del segundo molar superior. Por eso este esquema no es que desemboque aquí, ¿no? Sino que está a la altura del cuello del segundo molar superior en la mucosa de la mejilla. Esta otra es la glándula sublingual, que está contenida en la fosa sublingual. Esta otra en la fosa submandibular. Ambas glándulas, esta por ejemplo adquiere relaciones con el rodete, se va a formar un rodete sublingual que se va a encontrar en la cara inferior de la lengua. Esta otra va a adquirir relaciones con la arteria facial, con el tronco tirolingo faringofacial que cruza cara externa de esta. Los conductos de estas glándulas viajan hasta la parte inferior del frenillo de la lengua, donde van a desembocar a la altura de la carúncula sublingual. Nuevamente tenemos por aquí el rodete sublingual, sabemos que en su espesor contiene justamente a la glándula sublingual y sus conductos. Estos conductos, tanto el submandibular como el sublingual, viajan hasta la carúncula sublingual o papila sublingual y van a desembocar a los lados del frenillo lingual, ¿sí? Aquí tenemos al frenillo lingual lateralmente en la cara inferior de la lengua. Se describe a la vena ranina acompañado de la arteria ranina y nervios, ¿sí? Nuevamente ahí está el frenillo lingual, la carúncula o papila sublingual, los rodetes sublinguales
Y tenemos por acá, obviamente, los vasos, ¿no? Vasos y nervios, la arteria, la vena ranina con los nervios. La glándula submandibular con sus relaciones, muy importante. La arteria facial pasa por encima, teniendo una curvatura supraglandular, ¿no? Pasa por encima de esto. Y, sin embargo, el nervio, la vena tirolingo-faringofacial cruza la cara externa, inclusive pudiendo perforar a esta glándula submandibular. Bien, la lengua. La lengua, vista por el dorso. La lengua presenta las papilas gustativas. Estas papilas gustativas contienen células que son receptoras, las cuales se van a encargar de recibir, ¿no? Y cumplir esa función sensorial, la función sensorial del gusto, transmitida luego por otros nervios, ¿no? Llevado por otros nervios. Ahora bien, tenemos entonces que esas papilas gustativas son las siguientes. La mayoría, en mayor cantidad y casi en todo el espesor de la lengua, en la superficie de la lengua, encontramos a las papilas filiformes, ¿sí? Son varias, son un montón y están en toda la superficie de la lengua, ¿sí? Papilas filiformes. Tenemos luego las papilas fungiformes, que son en menor cantidad y un poco mayor su tamaño. Son las papilas fungiformes, ¿sí? Lateralmente, en las caras laterales de la lengua, encontramos a las papilas foliadas, ¿no? Ustedes van a verse la lengua en un espejo y me van a reconocer ahí sus papilas filiformes, sus papilas foliadas y sus papilas fungiformes y sus papilas foliadas, ¿ya? Como también vamos a encontrar hacia la parte posterior a las papilas caliciformes. La característica de estas papilas caliciformes es que estas se van a disponer en línea recta para formar a la B lingual. Tiene la forma de una V abierta hacia adelante. En el medio presenta el agujero ciego o foramen ciego. Entonces, esta B lingual marca, ¿sí?, lo que es base de la lengua, ¿no? Y esto está dentro de la cavidad bucal propiamente dicha. En cambio, todo lo que está por detrás está dentro de la orofaringe. Y es más, lo que está más hacia atrás, a este nivel, vamos a ver que la lengua se va a unir con la laringe, ¿no? Que enseguida describiremos. Entonces, detrás de esta B lingual formada por las papilas caliciformes, encontramos a esta porción. Esto constituye tejido linfático, tejido linfoide, que se acumula y forma una especie de columnas, ¿no?, que van en sentido oblicuo, lateralmente. Estas columnas justamente forman a la amígdala lingual. Hay tejido linfoide justamente acá, en el espesor de esta estructura. La amígdala lingual. Ahora bien, entre el pilar anterior, ¿sí?, este es el pilar anterior o pliegue palatogloso. Este es el pliegue posterior, pilar posterior o pliegue palatofaringio, ¿sí? Entre estos dos, pilar anterior y pilar posterior, encontramos a la fosa amigdalina, que va a contener a esta amígdala, la amígdala palatina. De todas las amígdalas que hemos descrito, la faringia, la tubárica, las linguales, ¿no?, estas suelen ser las más voluminosas, ¿no? Tienen más o menos la forma de una almendra, la coloración es más o menos de un rosado nacarado, ¿sí? Entonces tenemos a la amígdala palatina, ¿sí? El conjunto de esas amígdalas, las que hemos mencionado, amígdala faringia, amígdala tubárica, la amígdala lingual y la amígdala palatina, todas estas forman el círculo o el anillo linfático de Waldeyer. Este anillo linfático de Waldeyer es ese conjunto de estas amígdalas que forma una barrera, es una defensa ante las infecciones. Entonces, todas las infecciones que intentan llegar hacia la parte superior, hacia la vía aérea superior, pues quedan contenidas en este anillo linfático. Se retienen en este anillo linfático y no pasan hasta más adentro, ¿no? Lo peor que puede pasar es que lleguen hacia los pulmones y produzcan una neumonía. Entonces, para evitar eso, se contiene la infección y se llegan a producir las famosas faringoamigdalitis o amigdalitis. Bien. La lengua, la parte más posterior de esta, se va a unir hacia lo que es la laringe, ¿sí? Este cartílago que ustedes ven acá, esto es un cartílago, ¿ya? Es el cartílago epiglótico, uno de los componentes de la laringe. Pues resulta que la laringe no es nada más que la unión o la articulación de varios cartílagos, ¿sí?
cartílago epiglótico, cartílago tiroideo, el cartílago cricoideo, cartílagos aritenoides, ¿no? Todos estos se articulan entre sí y forman un verdadero conducto. Por lo tanto, tenemos aquí al cartílago epiglótico que se está uniendo con la parte más posterior de la lengua. Y esta unión se va a dar mediante los siguientes pliegues. El pliegue gloso, ¿no? Porque viene desde la lengua hasta el cartílago epiglótico, ¿ya? Pliegue gloso epiglótico medio, pliegue gloso epiglótico lateral, ¿sí? Gloso epiglótico medio, gloso epiglótico lateral, gloso epiglótico lateral, y entre estos pliegues estas fosas profundas que se llaman las fositas glosoepiglóticas, llamadas también vallécula, ¿sí? Listo, ahora sí, ¿cuáles son los músculos de la lengua? Son varios músculos de la lengua, ¿no? No vamos a aprendernos de memoria ni nada de eso, ¿no? Las inserciones, ¿no? Lo que sí vamos a ver cuáles son estos músculos, cuáles serán relevantes y cuáles serán principalmente las acciones de estos. Para empezar, todos estos músculos de la lengua se encuentran inervados por el nervio hipogloso mayor, el 12º par craneal, ¿ya? Inerva a todos estos, ¿sí? Sabemos que los movimientos de esos músculos de la lengua intervienen en la fonación, articulación de la palabra, ¿no? En la deglución, formación del bolo alimenticio, varios, ¿sí? Ahora, la lengua va a presentar un esqueleto. El esqueleto de la lengua, conformado por el hueso hioides, ya previamente descrito este hueso hioides. Entonces, viene desde este hueso hioides hasta la lengua una membrana, llamada la membrana hioglosa, ¿sí? Esta membrana hioglosa va desde el hueso hioides hasta la lengua. Esta membrana hioglosa presenta una parte muy gruesa, fibrosa, que es el septum lingual. Entonces, el septum lingual, la membrana hioglosa y el hueso hioides son el esqueleto de la lengua. Sobre estas estructuras se van a insertar estos músculos, ¿no? Los músculos de la lengua, descritos de acuerdo a esta lista. Lingual superior o longitudinal superior, este músculo va justamente por el dorso, de forma longitudinal. El lingual inferior, en cambio, va por la cara inferior, ¿sí? De la lengua. A continuación, uno de los más voluminosos, es el geniogloso. Viene desde las apófisis geni superiores de la mandíbula, por encima del músculo genioideo, y luego termina en la lengua, en el espesor de la lengua. Este otro igualmente es un músculo amplio. Estamos hablando del músculo hiogloso. El hiogloso va desde el hueso hioides, ocupando casi toda la extensión del asta mayor del hueso hioides, hasta la lengua, termina en el espesor de la lengua. El hiogloso. Este otro también es otro de los que forman parte de este ramillete, ¿no? Estamos viendo el ramillete. Esta es la apófisis estiloides del temporal, y tenemos aquí el ramillete estilio, conformado por 3 músculos que son el estilogloso, el estilo hioideo y el estilo faringio. Entonces, el estilogloso va desde la apófisis estiloides hasta la lengua, alcanzando la parte lateral y dorso de la lengua, ¿sí? Este palatogloso ya lo hemos visto, ¿sí? Está dentro del pilar anterior del velo del paladar o pliegue palatogloso, ya descrito previamente y también ya lo hemos identificado. Este también está a nivel de la cara inferior. El transverso, el faringogloso y el amigdalogloso, vamos a ver en este esquema. El transverso, obviamente sus fibras van en sentido transversal, ocupando el ancho de la lengua. Cuando ustedes sacan la lengua y hacen que ésta se haga más ancha, justamente está ejerciendo la acción este músculo transverso. El lingual superior, longitudinal superior por el dorso, el lingual inferior por la cara inferior, por acá tenemos al geniogloso, y también tenemos a los otros mencionados, ¿no? Palatogloso en ese pilar anterior del velo del paladar. Amigdalogloso desde la fosa amigdalina, donde se encuentra la amígdala palatina, hasta la parte lateral de la lengua. Y el faringogloso, como su nombre indica, viene desde la faringe para terminar en la lengua, ¿sí? Nuevamente el geniogloso, el hiogloso y el estilogloso, ¿no? ¿Sí? Nuevamente por acá tenemos al geniogloso, bastante voluminoso este músculo, el estilogloso, el palatogloso, el hiogloso, este es el más ancho de todos, el hiogloso. Listo. Finalmente tenemos la inervación.
¿Cuál es la inervación de la lengua? Gracias a la cual se va a dar también esa función sensorial del gusto. No nos olvidemos que es el órgano del gusto. Bueno, para empezar, vamos a decir que hay un nervio que va a darle la inervación de tipo sensitiva. Sensitiva me refiero a la sensibilidad que es para sentir dolor, para sentir lo que es el tacto, ¿sí? Dolor, tacto, temperatura. A ese tipo de sensibilidad me estoy refiriendo, ¿no? Ese tipo de sensibilidad está recogida por el nervio lingual. El nervio lingual va a ser rama del nervio mandibular y a su vez este del nervio trigémino, del quinto par craneal, ¿sí? Entonces prácticamente este da la inervación de tipo sensitiva a casi toda la lengua, ¿ya? Pero ahora sucede lo siguiente. Por delante de la B lingual, este nervio lingual va a recibir una anastomosis del nervio facial, ¿sí? Se va a llamar esta ramita cuerda del tímpano. Este nervio, cuerda del tímpano, es rama del nervio facial. Esta cuerda del tímpano se anastomosa con el nervio lingual. Y de esta forma, la cuerda del tímpano lleva fibras de tipo vegetativas que contiene el nervio facial, ¿sí? Mediante el nervio intermediario de Reisberg, ¿sí? Función sensorial del gusto, ¿ya? Gracias a esta cuerda del tímpano que llega al nervio lingual. Entonces, por delante de la B lingual, la función sensorial, estamos hablando del sentido del gusto, salado, amargo, ácido, ¿sí? Dulce. Todo ello es recogido por el nervio facial por la vía de la cuerda del tímpano que se ha anastomosado con el nervio lingual. Detrás de la B lingual vamos a encontrar el territorio que corresponde al nervio glosofaringio. Entonces, vía del plexo faringio y ramos tonsilares, se percibe el gusto de esta porción, detrás de la B lingual, ¿no? Mediante este nervio, el glosofaringio. Y todavía más atrás, donde encontramos a los pliegues glosoepiglóticos, a la fosita glosoepiglótica o vallécula, esta va a ser recogida por el nervio vago, el 10º par craneal, por la vía del nervio laringio superior. ¿Sí? Delante de la B lingual, el 7º, el facial. Detrás de la B lingual, el 9, el glosofaringio. Y a nivel de los pliegues glosoepiglóticos, el 10º, ¿sí? En resumen, hablando de la función sensorial.